Feria Internacional del Libro. Escritores, Editores, ilustradores, caricaturistas de México y el mundo. La Metropolitana en la fiesta editorial más grande del año. En vivo desde la FIL Guadalajara. Hola, muy buenas tardes, soy Pablo Flores y estoy muy contento de recibir al doctor Ricardo Marcelín Jiménez y al doctor Gerardo Laguna en este programa en vivo desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2014. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar esta entrevista, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la página wamradio.wam.mx. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan saber sus dudas, comentarios o sugerencias al teléfono 54 83 40 94 o en Facebook, donde nos encuentran como Diagonal WAM Radio, y en Twitter como @WAM_FM. El doctor Gerardo Laguna, de la División de Ciencias de la Computación. ¿Sí? Ciencias Básicas e Ingeniería. Ajá, es profesor investigador en la Unidad Lerma. Y el doctor Marcelín se graduó en 1987, tengo un poco más de datos del doctor Marcelín, ahorita nos puede complementar los suyos, como ingeniero en electrónica en la UAM Iztapalapa. Así es. En 1992 obtuvo el grado de maestro en ciencias con especialidad en computación por parte del CIMBESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Así En es. 2004 obtuvo el doctorado en ciencias de computación por parte de la UNAM. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue miembro. Estoy intentando volver. Muy bien. Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de la UAM desde hace 19 años. No, 24. 24, tengo un poco cortos los datos aquí. Y coautor del libro que viene a presentarnos, que tiene como título Para entender las tecnologías de la información y las comunicaciones, o el extraño caso de la chica del sombrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Pablo? Buenas tardes. Que se va a presentar hoy aquí en la Feria Internacional del Libro a las 13:30, tengo entendido, en el Salón Antonio Latorre. Así es. Doctor Marcelín, coméntenos qué vamos a encontrar para entender las tecnologías de la información y las comunicaciones, o el extraño caso de la chica del sombrero. Bueno, por favor, Gerardo, tú me complementas, ¿eh? Seguro. Vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar la posibilidad de hacer diferentes lecturas sobre este libro. Cuando los autores nos reunimos para planear la escritura, quisimos tomar como modelos. Puedo hacer un paréntesis, voy a nombrar a los otros autores por favor, ahora sí, que ya sí, los sí. mencionó. Es una buena idea. Los autores son Gerardo Laguna, Ricardo Marcelín, Miguel López, Mauricio López, Enrique Rodríguez y Michel Pasco. Michael Pasco. Michael, yo lo leí en francés. Es inglés de Tacubaya. Eso, Michael Pasco. Ahora sí, continúen. Entonces decíamos que los autores queríamos tomar como ejemplo algunos de los libros que más nos han inspirado o que más nos han gustado en nuestras lecturas personales, y encontramos que muchos de ellos tenían más de una forma de leerla. Podíamos leerlos en un cierto orden muy personal, o un cierto desorden, o un cierto caos, y había más de una sola, de una historia. Podían haber historias menores dentro de ese libro. Entonces, eso es lo que encontramos para entender las tecnologías de la información y las comunicaciones, o las chicas del sombrero. Hay diferentes maneras de acercarse al tema, algunas un poco más, vamos a decir, serias o formales, y a otras más anecdóticas, como puede explicarnos a continuación Gerardo. Sí, Adelante, Gerardo. sí, a ver, un poquito nada más para complementar a Pablo. Yo soy egresado del Centro de Investigación en Computación, ahí hice mi doctorado en Ciencias de la Computación. Uh-huh. Soy egresado de la UNAM, de la División de Estudios de Posgrado de Facultad de Ingeniería, con una maestría en Investigación de Operaciones, y también soy egresado de la UAM Iztapalapa como ingeniero electrónico. Y bueno, por ahí también en el pasado muy remoto tengo un grado de técnico en electrónica del CECIT Wilfrido Massieu del Politécnico. Uh-huh. Bien, pues como ya comentaba Pablo, efectivamente tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar en la UAM como académicos en el área de redes y telecomunicaciones del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM Iztapalapa, y actualmente estamos ahora apoyando a la institución en la Unidad Lerma en el Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones.
Y Se encuentran en efectivamente, diferentes unidades, pero están colaborando juntos. finalmente, sí, siempre la universidad pues es una sola, ¿no? Lo mismo sucede con los otros coautores. Ellos sí están en la unidad de Iztapalapa. Ellos pertenecen al área de redes y telecomunicaciones de la unidad de Iztapalapa. En fin, como comentaba Ricardo, pues cuando nos sentamos a pensar un poquito en la idea de cómo acercar estos conceptos un poco técnicos a las mayorías, porque finalmente es un libro de divulgación, pues pensamos las alternativas y afortunadamente aquí Ricardo pues es un gran lector. Eso es una ventaja porque permite conocer diferentes formas de acercamiento a los lectores y él propuso una alternativa muy interesante que era manejar un doble discurso en un libro, en un mismo libro, y este es el caso. El caso de, para entender las tecnologías de la información o el extraño caso de la chica del sombrero, desde el título ya tenemos ese doble discurso, porque Sí, efectivamente... Es un título muy sugerente. Sí, ¿A porque- qué viene ese título? Largo y sugerente. Exacto, porque justamente hay dos historias que se entretejen. Así Uno es el caso extraño de la chica del sombrero y el otro es el discurso Como un histórico. análisis de comunicacional de la imagen. No, digamos, Simbólico, semiótico. digamos como un ejercicio literario tal cual. Ah, ok. Ricardo Marcelín es un gran lector, pero también tiene una semilla más o menos fructífera como escritor. Entonces, al parecer, él tenía varios ejercicios intentando escribir en sus artículos de divulgación este ejercicio doble de un cuentito que antecedía al texto, digamos, de divulgación. Y esta es una versión larga de esos ejercicios. Entonces, efectivamente, el título habla de una combinación de dos hilos conductores. Ujú. El conductor del extraño caso de la chica de sombrero, que es una historia policíaca, donde se involucra el uso de la tecnología para detectar al culpable de un asesinato. Está dramatizado. Sí, Así y es. por otro lado se entretejen capítulos del extraño caso de la chica del sombrero con temas pertinentes en las tecnologías que corresponden a aspectos ingenioso. técnicos Está que muy se ingenioso, mencionan sí. en la historia de la chica del sombrero. Entonces, el hilo conductor de la chica del sombrero es el que antecede a todos los capítulos. Cada sección de la Ahí es historia de donde la van chica. tramando para Exacto. poder empezar a mandar los mensajes de divulgación. Se dispara la bala de y en ese comunicación, momento paramos la tecnología. escena y decimos, ¿cuál es el sustento tecnológico que haría posible esta escena, este cuadro? Ajá. ¿No? Entonces, en el lado anecdótico yo podría decir que la historia es un poco, se parece, me decía mi esposa, se parece un poco a esta película de Brian De Palma que se llama Doble de Cuerpo, en el que hay un hombre al que lo hacen creer que es testigo de un crimen que no se cometió, ¿no? Ujú. Pero él está convencido de que sí, ajá, lo van a hacer un falso testigo. Ajá. Ajá. Entonces, ese es el primer hilo. El hilo anecdótico es la historia de una mujer que aparece, de repente surge en los diferentes gadgets que este hombre tiene a su alcance, empieza a aparecer recurrentemente hasta que lo enganchan con la carnada más fácil con la que puedan enganchar a un hombre, ¿no? Lo enganchan con una chica que curiosamente además es una chica que existió y que en las tecnologías de la información es un símbolo y es un estándar de facto en todas las técnicas del procesamiento. Es una chica que existió, utilizan eso como símbolo, una chica, una serie fotográfica, o una imagen en particular. Es una imagen de una Playmate. Ajá, ¿De qué año? De la señorita Noviembre del 72. Muy de los bien el Estados dato, Unidos. muy bien el dato lo tiene usted, compañero. Exactamente. Ajá. Pero además es una imagen ultra conocida en el mundo de la computación, en el mundo del procesamiento de la imagen. Ajá. Se le usa como base para probar, para verificar diferentes algoritmos de procesamiento. Hay una anécdota muy interesante. Perdón, ¿por qué se usa como base para probar algoritmos de procesamiento esa imagen? Te voy a explicar. La idea es así, la historia es así. Se trataba de que había un grupo de investigación en la Universidad del Sur de California que por aquellos años estaban desarrollando lo que eventualmente sería el estándar MPG. Y entonces había por ahí un estudiante de doctorado que su asesor le dice, ¿ya mandaste el artículo a este congreso? Porque el tiempo límite ya está próximo, ¿no? Ujú. Y entonces el estudiante dice, pues todavía no lo tengo, pero estoy pensando en algunas imágenes. Y a él se le hizo muy fácil en ese momento escanear la imagen de una Playmate que en su momento se llamaba Lena Soderbergh, y sobre la imagen de la cara, Sí. aplicar todas las técnicas que él estaba desarrollando para su tesis de doctorado. Cuando fueron y presentaron este
estas técnicas, este artículo de investigación en el Congreso, pues el artículo fue un éxito por las técnicas tan avanzadas que representaba en su momento. Pero cuando llegó la noticia a los oídos de los editores, de Hugh Hefner, del editor de la revista Playboy, entonces intentó demandar a la IEEE. La IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es por una de las, utilizar una de las imágenes de su revista. exactamente, que es una de las instituciones más grandes y más importantes, que es una sociedad profesional que aglutina a ingenieros en todo el mundo. Entonces, la revista demandó a la IEEE y llegaron a un arreglo que evitó que llegaran a los tribunales. Entonces, la revista decidió liberar de todos los derechos a la imagen de la cara de la señorita Soderbergh, y eso la convirtió en su momento en un estándar de facto a través del cual todas las que se usaba como decimos en la computación, en la electrónica, como benchmark, o sea, es una referencia. Es una referencia. Todas las nuevas técnicas de procesamiento que tú quieres aplicar, te sirve usarle la misma imagen de base porque puedes comparar con resultados previos. Y utilizaron ustedes esta imagen como hilo conductor para ir como pretexto. tejiendo la historia. Exactamente. De hecho, un poquito la referencia, yo sé que aquí Ricardo es un gran lector. No sé si tengas tú el libro de Escher, y Gödel de Douglas Hofstadter. Exactamente. Ese es un buen ejemplo de otro autor consagrado que utiliza este concepto del doble hilo conductor. Nada más que él usa la historia de Aquiles distorsionada, pero es ese concepto. Entonces, digamos, la chica es una inspiración por dos sentidos, ¿no? Primero, nos da motivo para desarrollar, o le dio motivo para desarrollar, Ricardo, un argumento literario, ¿no? La historia de una chica que es asesinada y que hay que descubrir quién es el autor intelectual y el autor también de los hechos materiales. Es una historia de suspenso. Exactamente. Exacto, y entonces las técnicas de procesamiento que se aplican actualmente en las tecnologías de la información fueron un buen elemento para descubrir al culpable. Digamos, ese es un hilo conductor. Pero por el otro lado también es un pretexto, ¿verdad? Porque permitió mostrar la forma en que estas técnicas que se usan ahora en las tecnologías de la información realmente tienen aplicaciones muy prácticas, ¿no? Y eso da, por eso dos motivaciones, dos inspiraciones para insertar, digamos, tópicos técnicos, pero también para dar un hilo conductor a esa historia de esa es la parte de divulgación que contiene el libro. Exacto. Llevar a la vida cotidiana, a la cuestión práctica, los elementos que podrían ser de repente abstractos o que no conocidos por nosotros en algunos momentos, como puede ser de repente para divulgar, podemos divulgar a través de la ropa, podemos divulgar a través de la cocina, podemos divulgar química y bueno, tantas cosas, y ahora tomaron una historia de ficción, de un policíaco casi para narrar todo esto. Esto me parece maravilloso. Pero además la imagen en sí pues es una chica hermosa, ¿no? Es una chica, decía yo, no lo comentó Ricardo, pero es de matices, claros oscuros, líneas, todo, digamos, investigador del diseño, ¿verdad? De procesamiento de señales y de imágenes en particular, pues busca. Ya en el lado menos anecdótico, pues entramos a una reflexión de lo que significa el camino de las tecnologías de la información y comenzamos con una discusión sobre lo que ha sido la evolución histórica del manejo de los símbolos a través de los cuales somos capaces de cantar nuestras ideas hasta ponerlas en términos de símbolos, abstracciones. De símbolos, de abstracciones, que después, gracias a la magia de algún fenómeno físico, pueden viajar por un medio y efectuar el procesamiento inverso. O sea, es decir, a partir de un fenómeno físico, recuperar un símbolo al que después, a través de ciertas reglas de agregación, le vamos creando o reconstruyendo, extrayendo ideas hasta generar conceptos más grandes y abstractos. Comentando el libro Para entender las tecnologías de la información y las comunicaciones o el extraño caso de la chica del sombrero. Hemos estado hablando un poco alrededor de la literatura que existe en este libro y cómo la utilizaron como medio de comunicación para suavizar un poco el lenguaje y hacer de este trabajo de investigación un trabajo de divulgación también que pudiera tener acceso a la mayor cantidad de personas. Pero quisiera que me platicaran un poco de lo que es el desarrollo tecnológico, que platicáramos un poco, primero, cuáles serían
de los avances dentro de la historia de la humanidad, de los avances tecnológicos que ustedes consideren que han cambiado al mundo y que nos han transformado como sociedad. Si me preguntas a mí, Sí. en retrospectiva de toda la historia, yo creo que el primer gran invento es la escritura. Ujú. Ajá. Y la escritura viene muy de la mano y está muy cercana a las ideas que manejamos en la Chica del Sombrero. O sea, el primer capítulo del libro, estamos hablando ya de la parte más seria. Ujú. Ajá, el capítulo dice, y en el principio fue la palabra. Ajá, Así es. y estamos hablando de cómo el hecho de ser capaces de poner nuestros pensamientos y nuestras palabras, nuestros conceptos en signos impresos, es el gran salto de la humanidad hacia su aventura intelectual. Yo pongo yo pongo la escritura, no sé, Doctor Gerardo. Laguna. Para mí serían inconcebibles las tecnologías, las aplicaciones, todo lo que ahora los chicos de facto ya ni lo cuestionan, ¿no? Sacar un teléfono, hablar, comunicarse, transmitir datos, transmitir voz, todo eso en un solo dispositivo. Yo considero esto sería imposible sin los aportes de Euler, Ujú. es decir, un matemático de los 5 más importantes de la humanidad. Hay una formulita que se ha conocido como la fórmula más bella de la historia de las matemáticas, Ujú. que involucra las 5 constantes más importantes de las matemáticas y que involucra todo en una sola expresión. El procesamiento de señales, el procesamiento de imágenes, el procesamiento, los algoritmos que van de la mano con el hardware y que permiten estas tecnologías, yo no las concibo sin los resultados de Euler. Para mí ese es uno de los artistas consagrados de las matemáticas, porque es un arte. Del que, por cierto, también hablamos en el libro, dentro en del la seguro. parte seria del libro. Quisiera que me platicaran también qué pasa con el acceso a la información. Ahora tenemos esa inmensa capacidad de podernos sumergir en un mundo de información y en la red podemos encontrar todo, literalmente todo lo que Así es. queremos buscar, ¿no? ¿Cómo podemos discernir entre lo que podría ser ficción, lo que podría ser verdadero, lo que podría ser falso? ¿Cómo podemos hacer ese filtro? ¿Existen algunos filtros electrónicos de búsqueda o nosotros somos los propios cernidores de esa información? Es el gran reto. Para mi gusto, ese es el gran reto ahora, que es como en realidad la cristalización del concepto de la biblioteca de Borges. O sea, un repositorio infinito con todas las posibilidades, con todas las combinaciones. Algunas de ellas falsas, por cierto. Así es, de hecho, en el mismo libro hablamos de Borges también. Y de la biblioteca de Babel. Porque las posibilidades efectivamente Pero, son por ejemplo, infinitas. el público en general, que muchas veces no maneja tanta información, ¿cómo puede darse cuenta que es falso, que es verdadero, que se está utilizando para manipular o que realmente es un trabajo que tiene realmente un contexto social importante? Yo creo que no podemos confiar en las máquinas para que hagan ese proceso de filtrado. El proceso de filtrado lo tenemos que hacer nosotros. Y para ello tenemos que volvernos más autocríticos y paradójicamente leer más, recibir más información y aprender. Esto es como andar en bicicleta. Solo se aprende a discernir leyendo y revisando y siendo capaces de decir esto me lo compro, esto me lo trago, esto no me lo trago. Sí, de hecho, si me permiten, Sí. para mi gusto, ahora que se ha cristalizado también el concepto del MEMEX, del doctor Vannevar Bush, donde él imaginaba un dispositivo en 1940, 1950, en el cual se le preguntara cualquier cosa y esa máquina contestara, se ha realizado. Ahora lo tenemos en los buscadores. Pero efectivamente ahora el problema es que cada vez que yo pongo una pregunta sale un infinito de respuestas. Y ahora el problema es cómo elijo la respuesta correcta. Ujú. Entonces estamos ante Bueno, un muchas reto. veces hay que revisar 7, 10, 15, No, o hay que acudir o a la miles, biblioteca. Incluso ¿no? miles, pero ahora el reto entonces es que hay que enseñar a los alumnos a filtrar información. Porque está resuelto el problema de hacer una pregunta y que aparezca la respuesta. Pero ahora el tema no es tener la respuesta, ahora el tema es elegir la respuesta correcta. Así que tenemos que volcarnos académicamente a enseñarles a los alumnos a identificar la respuesta más factible. O como a mí me gusta decir, hay problemas para los que tenemos que saber por adelantado que no tienen solución. Ujú. Hay problemas para los que tienen una solución que es muy difícil. Y hay problemas para los que hay más de una solución. Y entonces hay que saber decidir cuál es la que encaja con lo que estamos A buscando. los alumnos hay que enseñarles eso, a identificar cuál es la respuesta más adecuada. Tenemos el tiempo encima, pero quisiera que nos contaran, antes de terminar con este programa,
¿Cuál ha sido su experiencia dentro de la Feria Internacional del Libro? ¿Y qué significa, como profesores de la UAM, estar aquí y que sus publicaciones tengan una salida? Bueno, a mí me resulta un motivo de profunda satisfacción y orgullo venir a la feria, considerada como la más importante de nuestra lengua, y representando al grupo en el que yo trabajo, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM, Iztapalapa, pero también representando a la universidad, a la UAM toda, ¿no? Y estar en un foro en donde se presentan ideas y se presentan cosas sobre las que vale la pena reflexionar. Sí, definitivo, es un orgullo, es un placer. Nosotros, pues ya lo dijimos, o por lo menos lo insinuamos, somos grandes lectores. Se oye mal que lo digamos, pero nos encantan los libros, aquí a los dos, ¿no? A Ricardo, tanto a mí nos encantan los libros, tenemos bibliotecas en nuestras casas. Ahora estas bibliotecas pueden ser vistas como algo extraño para los chicos, que ya usan siempre dispositivos electrónicos y ya no es necesario almacenar libros y libros, pero para nosotros, que tenemos esta cultura de la lectura, pues es fabuloso estar en un lugar donde estamos llenos de libros por todos lados, y efectivamente esta es la meca en América Latina y en Hispanoamérica, me atrevería a decir. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas felicidades, enhorabuena. Gracias a ustedes. Suena interesantísimo, les recomendamos para entender las tecnologías de la información y las comunicaciones, o el extraño caso de la chica del sombrero. Nos acompañan Gerardo Laguna y Ricardo Marcelín. Y quería darles este anuncio, que para todos aquellos que estén interesados en conocer más sobre este libro, les regalaremos 2 ejemplares de esta publicación para entender las tecnologías de la información o el extraño caso de la chica del sombrero. El primer libro se le entregará a la primera persona que llegue al stand de la UAM, que es el I-10, aquí en la Feria Internacional del Libro, y diga: yo escucho UAM Radio. El segundo será al Distrito Federal y se entregará en las instalaciones de UAM Radio al primero que publique en el Facebook o Twitter de la estación que se ganó que se ganó este libro durante la programación en vivo de la FIL 2014. Es momento de irnos. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir las transmisiones de UAM Radio todos los días a las 12:30 y a las 17:30 horas. Yo soy Pablo Flores. Participamos en este programa Daniel Galloso, Claudia Meléndez, Octavio Francisco, Alejandro Bautista, Guillermo Hernández, Javier Fernández, Emanuel Flores y Gerardo Marván. Regresamos controles y micrófonos a la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. La Metropolitana en la FIL Guadalajara. En vivo, del 30 de noviembre al 7 de diciembre. 4 décadas de hacer cultura.